Cara a Cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos televidentes, y bienvenidos a este programa. Les habíamos anunciado que el día de hoy vamos a tener un solo entrevistado, un personaje especial que se ha hecho conocer y querer por los ecuatorianos tanto, que inclusive lo han puesto como ejemplo para los niños. Pero su vida misma es una mezcla de una serie de coyunturas que se van presentando, de aspiraciones que se van haciendo realidad y otras que suponemos que nuestro personaje que nos va a contar que todavía son metas por alcanzar. Nos referimos a Ronnie Nader, el primer astronauta ecuatoriano, la persona que está además desarrollando un proyecto muy importante de una agencia civil espacial. Le damos la más cordial bienvenida a Ronnie Nader. Y queremos comenzar, Ronnie, con usted indicándonos que nos cuente sus sueños de infancia. ¿Qué es lo que usted soñaba cuando estaba en la escuela? Bueno, gracias, doña Rosalía. Es un placer y un honor estar con usted. Bueno, desde que yo era casi un bebé, tengo un recuerdo de cuando tenía aproximadamente 3 años. Qué suerte que tiene usted de acordarse de esas épocas. Es que yo supongo que debería haber tenido 3 años porque yo recuerdo que mi mamá me sacaba de la tina, me bañaba y me vestía en la cama. O sea, que todavía era chico. Sí. Tengo que haber sido muy pequeño. Sí. Ese es el primer recuerdo que tengo acerca del espacio. ¿Y soñaba ya? Sí, yo veía un programa en televisión que era de un caballo con alas que volaba por las estrellas, ¿no? No me interesaba mucho el caballo, sino las estrellas. Entonces, esa es el primer recuerdo que tengo. Pues y de ahí, pues toda la vida fue... Cuando alguien hablaba del espacio, yo me sentía muy identificado. Yo decía, eso es, y por eso decidió irse por las ingenierías. Claro. Es que... Porque no había otra opción. No había otra opción en ese tiempo. Pero más que nada que el espacio siempre es así, la curiosidad humana desde que la humanidad existe, ¿no? Siempre mira las estrellas y la curiosidad de saber qué hay ahí es lo que lo lleva a uno a estudiar a las ciencias. Y eso es la ingeniería. Entonces, y bueno, yo tengo ese tipo de cerebro que siempre está tratando de averiguar qué hay por dentro, cómo funcionan las cosas. Y por eso usted gana premios de física en el colegio en 2 oportunidades. Sí, los primeros intercolegiales de física que se dieron. Yo era muy bueno en física, entonces me encantaba, me gustaba mucho, lo entendía mucho, ¿no? Entonces, esto vino de que al principio yo tenía un problema con matemáticas, ¿no? Porque tenía pues el problema de que me le enseñaban como se le enseñaban, como la siguen enseñando ahora muchas veces. El profesor no era muy bueno y no encantaba a la gente con las matemáticas, porque yo creo que la tarea del maestro es encantar, decir, bueno, abrir los espacios para que la gente se desarrolle. Es que las matemáticas se siguen enseñando ahora como una cosa que no contacta, no hace clic. Que es aburrida y que no se le ve el sentido. Que no se le ve el sentido. Dice, ¿para qué estudio esto? No me va a servir para nada. Yo particularmente tengo ese problema de que mi mente tiene su propio lenguaje. Entonces, yo no hacía clic con las matemáticas. Entonces, yo recuerdo que fue para un cumpleaños que le pedí a mi mamá, cumpleaños número 13, le pedí a mi mamá que me regale un libro del doctor Leite López sobre física atómica. Porque me gustó, entonces... Pero era raro que a un chico que no le gustan las matemáticas o que tenía problemas con las matemáticas lea algo sobre física atómica. Ese libro fue el que me hizo entender, cuando empecé a entender las ecuaciones, porque el autor era muy didáctico. Cuando empecé a entender las ecuaciones, dije, matemáticas es un lenguaje, esto me está describiendo las relaciones que hay pues dentro del átomo y todo lo demás. Entonces ahí dije, así es un lenguaje. Por eso es que también me va mal en gramática. Entonces, cuando entendí que era un lenguaje que tenía las mismas reglas, entonces ya me fue bien las dos. Te fue bien en las dos áreas, en las dos disciplinas. Ronnie, esto de amar las ciencias exactas, pero por otro lado ser un niño al que le fascinaban las estrellas, que estaba mirando las estrellas, ¿le puso alguna vez en contacto a usted con la poesía? Claro. Sí. Cuéntenos. Yo recuerdo un poema que, bueno, es muy famoso, ¿no? Pero, digamos, para mí era casi un credo, el poema Sí, If, de Sir Rudyard Kipling. De Kipling. Claro. Sí, para los niños mismo era, ¿no? Sí. No sé si era para los niños, pero yo lo encontré por un libro por ahí. Sí. Es que en mi tiempo tal vez no había la desventaja que hay ahora de tener tantas distracciones, internet, PlayStation, que Xbox. le distrae mucho. Entonces solamente habían libros y yo leía cualquier cosa que caía en mis manos. Y cayó en sus manos ese poema de Kipling. Claro, era parte de una enciclopedia.
que había en la casa y había había un diccionario enciclopédico, UTEA, recuerdo, de mi abuelo. Entonces, cuando no tenía nada que leer, al diccionario. Sí, a leer eso, ¿no? Sí. ¿Y qué le queda de ese poema? Bueno, lo recuerdo, obviamente, lo tengo colgado en frente a mi oficina. Hablaba de valores. Sí, sí, ¿no? claro que sí. A eso voy precisamente. ¿Cuáles son esos valores que no están vigentes y que deberían estarlo? Yo creo que tuve la gran suerte de tener a mi madre como ejemplo, ¿no? Mis padres se separaron cuando yo era pequeño, muy pequeño, 2 años y medio. Entonces, para mí mi madre siempre fue papá y mamá. Entonces yo veía su esfuerzo, su inquebrantable esfuerzo. Y ese tal vez es un valor que yo creo que falta tanto, que la gente se quebranta, deja de luchar, a veces ni siquiera empieza. Con cualquier pequeña dificultad sienten que ya tiran la toalla. No, ya no puedo. Entonces, ¿cómo no voy a seguir repitiendo siempre desde que empecé este proyecto de que nada es imposible? Y esa perseverancia que yo creo que es la única cualidad humana que puede vencer la muralla de lo imposible, la perseverancia, por sobre todas las cosas. Así uno crea que es imposible, hay que seguir perseverando. Usted es un hombre perseverante. Yo creo que puedo definirme así. ¿Cuáles son los mayores obstáculos con los que se ha topado en su vida? La gente. La gente, Sí. porque falta de ¿Sabe una creer. cosa? ¿La gente aquí en el Ecuador? ¿La gente en dónde? No, aquí en Ecuador. En el Ecuador. Afuera no. Pero, ¿sabe una cosa? Prefiero enfrentarme al problema más difícil en física, en electrónica, en cosmonáutica, en lo que usted me ponga. Porque puedo trabajar con ese problema directamente y puedo, por decirlo así, apretar botones y ver cómo reacciona la naturaleza. Pero el ser humano no es así. Es muy... Bueno, hay muchas variables. demasiadas variables, lo que Einstein llamaba variables escondidas. Y aparte de eso, funciona de otra forma. Tiene su lógica, que es muy ilógica. Funciona de otra forma y es lo más difícil. Usted hizo una diferencia. Habló de que la gente, sobre todo aquí en el Ecuador, ¿por qué es esa diferencia entre la gente en el Ecuador y la gente en otros países? Por ejemplo, en Rusia, donde le ha tocado estar. ¿Usted fue a Rusia cuando era Unión Soviética o ya...? No, cuando era Rusia, sí. Rusia, ya. Yo fui entrenado en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin, del Estado ruso. Realmente es un centro de entrenamiento militar, un poco diferente a la Agencia Espacial Rusa que es civil. ¿Por qué hace esa diferencia entre la gente ecuatoriana y los otros? Porque, bueno, allá fui recibido pues con muchísimo cariño, ¿sí? ¿Usted tuvo recomendaciones? Bueno, la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea Ecuatoriana. Pero al principio no, eso fue después. ¿Ya? Sí. Pero me recibieron con mucho cariño, con mucha... ¿No le dijeron, este hombre está loco? No. Eso me lo dijeron aquí. ¿Aquí? Sí. Eso me lo han dicho aquí desde que soy un niño. Entonces, esa especie de complejo que tiene el ecuatoriano, de pensar que las cosas que se ven en las películas no solo pueden hacerlas los que están en las películas, me parece tan... no sé cómo definirlo. Una mentalidad pequeña, tal vez. Ajá. Pensar en pequeño. Sí, pensar en ¿Usted pequeño. le gusta pensar en grande? Siempre. Por eso está metido en una serie de proyectos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos para continuar hablando con Ronnie Nader, el primer astronauta ecuatoriano.